sobre los 5 ministerios para comprender un poquito el gobierno de la iglesia, o cómo Dios estableció la iglesia, su cuerpo, y las autoridades que Dios estableció y el propósito con lo cual Dios los estableció. Bueno, antes de iniciar vamos a orar, y quiero darle una vez más la bienvenida a Oscar y su acompañante. ¿Cuál es su nombre? Edith. ¿Cómo le decimos? Bienvenida. Bienvenida, esperamos que seamos de bendición desde tu casa. Estamos en la lección número 2, que tiene una figura. Las figuras en la Biblia son para entender el cuerpo verdadero. Dice la escritura en el libro de los Hebreos que el Antiguo Testamento fue las sombras de lo porvenir, de lo venidero. Entonces las sombras son figuras que nos enseñan para entender lo verdadero. Y el título de la lección hoy es los 5 ministerios en figuras de alas. Alas, así es de que vamos a ver esta primera parte. Vamos a hacer oración. Padre, gracias porque nos das la bendición de poder reunirnos en tu nombre. Gracias porque podemos alabarte. Gracias por este día de trabajo de cada uno. Fortalece sus cuerpos. Premia el esfuerzo de poder venir aquí a tu casa. Y bendigo a los que, Señor Jesucristo, están aquí, pero también enviamos la bendición a los que nos están siguiendo por Facebook. Señor, te pido que ahí donde quiera que se encuentren también puedan ser edificados, y Padre, podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Que esta semilla caiga en buena tierra y haga el trabajo para el cual envías, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dijimos que los 5 ministerios están simplificados o entendidos en nuestra mano, como una mano, ¿verdad? Que todos son diferentes, pero tienen una función específica, ¿verdad? Dijimos que el dedo pulgar, que es el que hace fuerza en la mano, son los apóstoles, que son como padres de la iglesia, que son pastores de pastores, por decirlo así, ¿verdad? Que dan cobertura a un grupo de iglesias que ha fundado, en los cuales ha trabajado. Y este es el que hace la fuerza, porque el apóstol recibe revelación, dirección, tiene una visión de lo que es la obra a futuro. Y vimos que el dedo índice representa a los profetas. Los profetas son personas que hablan en nombre de Dios, pero que traen un mensaje específico que nos señala prácticamente, individualmente, es decir, tú andas así o Dios te dice así, ¿verdad? Por eso es el dedo índice, porque indica cosas particulares. Recuerden que los profetas en el Antiguo Testamento había reyes, profetas y sacerdotes. El rey gobernaba, el profeta hablaba de parte de Dios al rey. Cuando el rey tenía alguna pregunta iba al profeta, ¿verdad? Y el sacerdote hacía la oración, la intercesión y los sacrificios por el pueblo. Esas 3 figuras estaban vigentes ahí. Entonces los profetas han existido desde siempre, ¿verdad? Después está el dedo cordial. Este se le llama el dedo cordial, que es el dedo del medio, es el dedo más largo, pero también es el dedo que representa al evangelista, que llega a lugares lejos, va a predicar a otras ciudades, a otros países, incluso también se conocen como misioneros, van a otras partes del mundo a compartir el mensaje de salvación, que es la forma en la que se extiende el evangelio. Y después está el dedo anular. Este se llama el dedo anular, y es por una muy sencilla razón, porque aquí se ponen casi todos los anillos. El dedo anular. Y este anillo representa compromiso, y representa este dedo anular a los pastores, porque un pastor está prácticamente casado con la iglesia. Tiene una responsabilidad por atender la iglesia, por estar cuidando de la iglesia, porque Dios nos pone como eso, ¿verdad? Cuidar la iglesia. Y junto con los pastores está el dedo pulgar, que es el dedo que representa al ministerio de maestros, que ayuda mucho al pastor, que está junto al pastor, que atiende un grupo en la iglesia de niños, de jóvenes, de adultos, de mujeres, etcétera. Entonces vamos a repetir los 5 ministerios. Es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 oficios, por decirlo así, los llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, y después Él mismo constituyó algunos en estos ministerios. Y vamos a ver en esta lección, a manera de introducción, que dice el Señor en su palabra:
pinceló matices poéticos y comparó los 5 ministerios con alas de distintas aves para invitarnos a escudriñar su palabra y así revelarnos de una forma clara sus secretos y sus misterios. Vamos a ver Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. Este verso de Malaquías dice que a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, esas alas representando a cada ministerio, en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, dice. Esta escritura fue dicha proféticamente como una palabra de esperanza para los que temían a Jehová en tiempos del profeta Malaquías, y sin lugar a duda, al referirse del sol de justicia se refiere a la venida del Mesías, que es Jesús, y en sus alas traerá salvación. Todos los ministerios tenemos un trabajo en común. Ese trabajo en común es predicar la salvación. A eso nos puso Dios, ¿verdad? Entonces los evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, todos tenemos la tarea de predicar el mensaje de salvación. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad?, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista. Entonces, aunque seamos pastores, aunque seamos de otro don ministerial, también tenemos que predicar las palabras. Entonces, vamos a ver primeramente las alas de águila. Las alas de águila. El águila es muy común hoy para logotipos, en ropa, en banderas de los países. Estados Unidos tiene un águila, México tiene un águila, ¿verdad? Y hay muchos países que tienen un águila en su bandera, y algunos hasta en un equipo de fútbol, ¿verdad? Le van las águilas. Pero espiritualmente y en los 5 ministerios, el águila representa al profeta, al apóstol. El águila representa al apóstol. La cobertura de los apóstoles está tipificada en las alas de águila. Cuando el Señor liberta al pueblo de Israel de Egipto, lo describe como en esa manera, diciendo que los traerá sobre alas de águila. Vamos a mirar Éxodo 19:4, por favor. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que dicen los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Ok. ¿Cómo dice? ¿Viste cómo le dice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? El águila representa libertad. ¿Cómo saben que el águila es el animal que más alto vuela? El águila es el único animal que se renueva totalmente a cierta edad. A cierta edad el águila golpea su plumaje sobre las rocas, se quita todas las plumas viejas y le salen plumas nuevas. El águila raspa su pico en la roca porque el pico del águila tiende a hacer una curva, y cuando está haciéndose viejo, la curva cierra el pico y ya no pueden comer. Entonces tienen que como que lijar, ¿verdad?, el pico para que le nazca algo nuevo y que pueda seguir alimentándose. Hay muchas cosas que podemos hablar del águila, pero bueno, dice aquí que el Señor representa un águila, Dios como un águila. También hay un carro, hay varios carros que tienen un logotipo de águila, ¿verdad? ¿Sí? Las águilas representan también a nosotros los cristianos, que dice la Biblia que debemos de confiar, ¿verdad?, confiar y poner nuestra confianza en Dios, esperar en Él. Dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como el águila. Como el águila, correrán y no se cansarán. Evidentemente no se refiere literalmente a las alas de un águila, sino al siervo Moisés. Moisés, que Dios escogió,
que es un tipo de un apóstol. La palabra apóstol simplemente viene de una palabra que es apóstolos y significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Los discípulos de Jesús estuvieron 3 años con Jesús aprendiendo, pero cuando llegó la hora los llevó a un monte que se llama el monte de los Olivos. El sermón del monte se dijo ahí, ¿verdad? ¿Han oído del sermón del monte? El sermón del monte ahí les instruyó a sus discípulos, y a partir de ahí dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles, porque ya fueron enviados. Dijo, yo ya los enseñé, ahora los envío y ustedes van a llevar el trabajo, ¿verdad? Entonces un apóstol es solamente un enviado, y Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo. Vamos a algunas similitudes entre las águilas y un apóstol. Por ejemplo, el águila vuela a gran altura y con rapidez y majestuosidad, colocando su nido en las alturas. Job capítulo 39, verso 27. Job 39, 27, por favor. Job. Remonta, dice ahí, Job 39, 27, ¿verdad? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Un apóstol tiene un nivel espiritual alto donde recibe revelación de Dios. Segunda de Corintios 12, del 1 al 7. Segunda de Corintios capítulo 12, del verso 1 al 7, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Está hablando el apóstol Pablo, un apóstol. Vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo al decir conozco un hombre, a él mismo, pero igual para no vanagloriarse, no decía yo fui al tercer cielo, yo fui llevado allá, me dieron revelaciones extraordinarias, porque cuando alguien usa ese lenguaje, la gente tiende como a idolatrar, ¿verdad? Sí. Y dice aquí que para que no se gloriara desmedidamente, Dios permitió que alguien, un enviado de Satanás, lo abofeteara para que no se gloriara desmedidamente. Entonces un apóstol es el que recibe revelaciones de Dios, y este hombre, el apóstol Pablo, dice que fue hasta el tercer cielo y se le dieron esas revelaciones extraordinarias. ¿Cuáles revelaciones? Todas las revelaciones que tenemos en las epístolas, en las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, que son la mayoría del Nuevo Testamento. Desde el libro de Romanos en adelante, todas son del apóstol Pablo. Unas fueron dirigidas a una iglesia, otras fueron dirigidas a algún personaje, como a Timoteo, como a Tito, pero fueron revelaciones que Dios le dio a él, para que ahora ya entendamos mucho mejor lo que fue el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 3, verso 3 al 5. Y por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio que en otras generaciones no fue revelado.
el misterio que el Señor Jesús reveló, los misterios eran cosas escondidas, pero cuando ya fueron reveladas dejaron de ser misterios, ya no fueron misterios. Es decir, hay muchas cosas que los antiguos no entendían. No sé si ustedes han leído el libro de Eclesiastés, por ejemplo, Salomón, que escribió Eclesiastés. Eclesiastés es un libro un poquito pesimista, porque dice, le va igual al hombre justo y al hombre impío. Todos vamos a morir de la misma manera y todo eso, porque no se conocía acerca de la resurrección, todavía no venía a la revelación de la resurrección. Ahora todos sabemos que todos, creyentes o no creyentes, vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, pero todos vamos a resucitar. Es decir, esta vida terrenal es solamente un momento de nuestra vida, y Dios nos está poniendo aquí a prueba. Y cuando vayamos a resucitar, vamos a enfrentar un juicio. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, estamos aquí como prueba, y Dios nos va a pedir cuentas de la administración que hicimos mientras vivimos en este cuerpo, de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero también tenemos que saber que el águila hace su nido en la roca, en la peña. Vamos a mirar Job 29:28. Job 29:28. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Perdón, sí, dije 29, ¿verdad? Es 39:28. Ella, está refiriéndose al águila, ¿habita dónde? En la peña, en la cumbre del peñasco de la roca, es decir, en los montes más altos, pero su nido, a diferencia de las demás aves que lo ponen en un árbol, o lo ponen hasta en las casas, las golondrinas lo hacen su nido, este ave, el águila, lo pone en la roca, y sabemos que la roca es Cristo, amén. La roca es Cristo. Hasta hay un canto por ahí que entonamos que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida. El apóstol Pablo decía que esta es la roca que desecharon los edificadores, que ninguno puede poner otro fundamento que no es Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca por el cual se pone el fundamento. No solamente el águila habita en la peña, sino que también se esconde en lo más seguro, porque en la roca no hay quien lo ataque, ¿verdad? Un nido de paja o de otro material rápido lo pueden destruir, pero un nido en la roca no lo pueden destruir. Y vuelvo a repetir, Cristo es la roca. Vamos a verlo esto en Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dice así, Colosenses 3, del 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nuestra vida está escondida con Cristo, está escondida en la roca. Y en la roca, ¿verdad?, nadie nos puede atacar, nadie nos puede derribar, porque estamos escondidos, dice ahí, en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba simboliza poner nuestra mira en las cosas eternas, en las cosas que no se acaban. Las cosas terrenales son corruptibles, las cosas terrenales van a pasar, todo se va a deshacer, pero las cosas eternas, como es el amor, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres van a permanecer por siempre. Pero muchos valores más, ¿verdad?, que nosotros podemos tener son las cosas de arriba, son las cosas valiosas, son las cosas en las que nosotros tenemos que poner nuestra mira. Ahora, ¿de qué se alimenta el águila? ¿Ah? A ver, vamos a mirar lo que dice ahí mismo en Job 39:29. Job 39:29. Desde ahí acecha la presa y sus ojos observan desde muy lejos.
Es decir, las presas, si usted sabe, la presa que las águilas buscan son serpientes y ratones. Dice que un águila puede mirar, se dice que un águila puede mirar un ratón casi a 1 kilómetro de distancia. Fíjense, qué visión, ¿verdad? Una visión extraordinaria. Entonces, eso habla de la autoridad que Dios le da a un apóstol para pisar serpientes, escorpiones, como dice la Biblia, ¿verdad? Y nada nos hará daño. Entonces, un apóstol tiene autoridad sobre la serpiente antigua que es Satanás, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Aquí vamos a tener que leer mucha Biblia, porque todo lo que estamos diciendo tenemos que basarlo en la Biblia, no en suposiciones. Marcos 16, 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa autoridad que Jesús tiene como nuestro apóstol supremo, se la ha dado a los apóstoles terrenales, pero esa autoridad también nos la ha dado a cada uno de nosotros que nos ha enviado a predicar, ¿verdad? Nos ha dado la autoridad de tomar en las manos serpientes, de comer cosa mortífera, y no nos va a hacer nada daño. ¿Recuerdan una historia del apóstol Pablo cuando llegó a una isla que venía como preso, iba a Roma? Dice la Biblia que estaba la tempestad, entonces se bajaron a esa isla y empezaron a hacer una lumbre, a calentarse ahí porque hacía frío, y dentro de la leña salió una serpiente, y cuando estaba el apóstol Pablo moviéndole a la leña para que prendiera, dice que una serpiente lo mordió. Entonces todos dijeron: este hombre se quería escapar de la ley, pero hasta aquí llegó, porque los que los picaban esa serpiente se morían inmediatamente. Era una serpiente tan venenosa que las personas que eran picadas morían inmediatamente. Se hinchaban primero y luego morían. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol solamente se sacudió la serpiente, y la serpiente se quemó ahí en la hoguera, y no le pasó nada. Y todos empezaron a decir, después de que decían: es un reo, es un prófugo de la justicia, después dijeron: es un ángel de Dios. La gente cambia, ¿verdad?, de parecer muy rápido a las personas, ¿sí? Y como no le hizo nada, también es figura de que Dios nos da a nosotros autoridad. Se la dio a los apóstoles, que en las manos tomarían serpientes y no les harían daño. Y bueno, junto con lo que se come la serpiente va la visión que tiene la serpiente. La visión es una visión tremenda. El águila posee una visión muy amplia. ¿Han oído de unos lentes que se llama Eagle Eyes? Que es ojos de águila, quiere decir en español Eagle Eyes, ¿ah? Ojos de águila porque tiene una visión muy buena. Si usted ha tenido la oportunidad de probarse, se ve súper clarito, ¿verdad? Pues las águilas y los apóstoles deben de tener una visión clara de lo que va a venir adelante. Amén. Vamos a mirar 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10, que dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo se consideró a él un perito que tenía una visión para construir la iglesia. Dijo: yo les pongo el fundamento, el cimiento, y cada quien mire cómo sobreedifica. Él tenía la visión de la iglesia de Jesucristo. El apóstol se llamó a sí mismo el perito arquitecto de la iglesia, y fue a quien Dios lo utilizó para poner el fundamento. Y también los apóstoles tienen una buena visión para supervisar. Hay una palabra que no se usa mucho en la iglesia cristiana, pero que no tiene nada de malo, que es la palabra obispo. Se usa más en la iglesia católica. Pero un obispo no es otra cosa más que un supervisor, uno que supervisa por lo menos 6 iglesias, por decir así, o 6 ministerios, ¿no?
Entonces el apóstol Pablo, por eso a los líderes llamaba obispos, ¿verdad? Los requisitos para los obispos, hablan en 1 Timoteo 3. Pero Dios encomendó, asignó el trabajo de supervisar al apóstol Pablo, el trabajo de todos los que él levantó bajo su ministerio. Vamos a ver Hechos capítulo 5, verso 22. Hechos capítulo 5, verso 22. Dice así: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Ahora vamos a mirar 36 al 41. De ahí mismo de Hechos 5, 36 al 41 dice así: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, y en los días del censo, y los llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí vemos cómo estos apóstoles no se amedrentaron por las amenazas. Dice que hubo un hombre sabio que dijo: miren, vino fulano de tal y lo seguían unos, pero él se murió y sus seguidores se dispersaron. Vino otro y sus seguidores, cuando él murió, se dispersaron. Dijo: ¿por qué no mejor los dejamos a los apóstoles que prediquen? No nos hallemos peleando contra Dios, peleando contra Dios. Si esta obra es de Dios, dijo, va a permanecer. Y bueno, obviamente la obra es de Dios, porque hasta ahorita no se ha parado la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces esta obra es de Dios, y ellos se sintieron halagados de haber padecido por el nombre de Cristo. Ahora vamos a leer ahí mismo en Hechos, pero capítulo 16, verso 5. Dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Las iglesias, es decir, ya había varias iglesias donde el apóstol Pablo había sembrado la semilla, y ahora solamente la supervisaba. Tenía una visión de a donde tenían que ir las iglesias. Amén. Entonces el águila representa ¿a quién? Las alas de águila representan ¿a quién? A los apóstoles. Los apóstoles que tienen esas características. Quiero decirles que Dios quiere que nosotros también seamos o nos subamos a las alas de águila. Estaba leyendo un poquito acerca de las águilas, y hay una parte de la historia de las águilas que dice que cuando tienen polluelos, los polluelos son un poco cobardes para empezar a volar, porque su nido está muy cómodo. Entonces lo que hace el águila, dice, es quitar toda la comodidad, todas las plumitas, la paja que pudiera ser, y deja un nido de puras espinas para que se incomoden los polluelos, ¿verdad? Para que se incomoden, y en la misma águila ¿cómo se puede decir? Los impulsa a que salgan del nido. Y obviamente, como están chiquitos, ¿verdad?, no saben volar todavía, pero dice que el águila los avienta y dejan que estén haciendo el esfuerzo un ratito, y después se mete debajo y en sus alas aquí los lleva, ¿verdad?, y los vuelve a subir a su nido, y así lo practica varias veces. Por eso dice que nos traerá en alas de águila. Aunque no sabemos, a veces
volar, el Señor nos incomoda para que nosotros podamos aceptarlo, ¿verdad? Y empezar a volar también. Cuando estamos llegando a tener tanta comodidad aquí en la tierra, corremos un peligro. Por eso a veces Dios permite pruebas para incomodarnos, porque no somos de esta tierra. Hay una anécdota de un águila que se le cayó un huevecillo, y cayó en la granja de una localidad. Y el granjero vio el huevo ahí, que era medio raro, y dijo: ¿este huevo de qué será? Y agarró el huevo y dijo: lo voy a meter a una gallina para que lo incube, ¿verdad? Unas gallinas de las que estaban incubando. Y le metió el huevo ahí, y nacieron todos los pollitos, y también nació la aguilita, ¿verdad? Pero la aguilita se sentía tan incómoda que estuviera entre las gallinas, ¿verdad? ¿Sí? Y estaba creciendo y crecía más que los demás, y veía el cielo y veía las águilas y quería volar, porque no, su naturaleza no era ser de la tierra, ¿verdad? Pero a veces somos tan gallinas nosotros, ¿verdad? Que no queremos volar, que no queremos avanzar, que no queremos ir más adelante. Hasta que un día dice que la mamá águila descubrió que ahí estaba un pollito perdido que él tenía, y vino y la tomó y se la llevó. Entonces no nos acostumbremos tanto a este mundo, hermanos, porque el mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Y este mundo está fatal ahorita, ¿verdad? Todos saben que la semana pasada se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Es más, está en amenaza todavía, ¿verdad? Están los misiles ahí de Rusia contra la Unión Soviética, todo el Medio Oriente y todo está en guerra continua. Y bueno, las Naciones Unidas tienen que participar, Estados Unidos y otros países que son poderosos, ¿verdad? Y si se desata la Tercera Guerra Mundial, hermanos, ya queda muy poco tiempo. Se están deslavando los volcanes. Hoy oí en la noticia de que en Brasil las inundaciones están terribles, ya murieron bastantes, ¿verdad? Y están sacando más, que quedaron enterrados entre el lodo de tanta agua, ¿verdad?, que vino. Hay guerras. Esta pandemia, cuando se ve visto, ¿verdad?, que es mundial. Y dice la Biblia: habrá pestes, hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares, y solamente será el principio de dolores. El anticristo está preparando todo su terreno para hacer una sola moneda, para hacer una sola religión, para hacer un solo gobierno, ¿verdad? Está tratando de dominar, ¿verdad?, a todo el mundo. Y eso simple y sencillamente son señales de que Cristo viene, y tenemos que ser como águilas para ser arrebatados en alas de águila. ¿Amén? Amén. La segunda figura es las alas de gallina. Ahora vamos a ir más a lo terrenal, ¿verdad? Las alas de gallina representan a la cobertura de los profetas, y está tipificada en estas alas de gallina. El Señor profetizó contra Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos de debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejaré desierta. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 34 y 35. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los profetas fungieron como anunciantes, como atalayas, como alguien que vigilaba a la iglesia, ¿verdad?, para alertarla cuando venía el peligro, y al mismo tiempo para consolarla y exhortarla y edificarla. Acuérdense que un ministerio profético, un profeta es aquel que habla en nombre de Dios.
Si alguien nos trae un mensaje de parte de Dios, es profeta. ¿Sí? Entonces cualquier persona que predica la palabra de Dios está fungiendo como un profeta y nos trae palabras de advertencia, nos trae palabras, también dice aquí, de consolación. Vamos a mirar en 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Porque profetiza, habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el profeta no solamente nos señala la palabra de Dios para nuestra vida personal, sino en esa palabra nos trae, dice ahí, edificación, nos trae exhortación y nos trae palabras de consolación. ¿Y cuánto nos hace falta la consolación en este tiempo? ¿Ah? Hay muchos que se dicen profetas, pero nada más andan regañando a la gente, ¿no? Los apedrean prácticamente, en vez de que los apedreen a ellos apedrean a la iglesia, ¿no? Y la dejan media muerta. Pero nunca un profeta va a tener una palabra que hiera a la persona. Siempre que le advierta, siempre que lo edifique, siempre que lo levante, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios. El Señor sabía que venía destrucción para Jerusalén y quiso cubrirlos con las alas proféticas, pero ellos no obedecieron y su casa fue dejada desierta. ¿Cuál era su casa? Jerusalén. Jerusalén fue destruida, y eso está en la historia, no está solamente en la Biblia, está en la historia. Jerusalén fue destruido totalmente, fue quemado, se cayeron sus muros, se cayó el templo, se llevaron cautivos a Babilonia a la mayoría de los judíos. Solamente quedaron unos pocos ahí, pero quedaron en pobreza, como una profecía que se había dado, ¿verdad?, sobre Jerusalén por haber perseguido a los profetas. Ellos no obedecieron y su casa fue dejada desierta. Es asombroso cómo la gallina llama a sus pollitos y los cubre debajo de sus alas sin importarle lo que ella pueda, a lo que a ella le pueda suceder, con tal de salvarlos a ellos. Es ella quien les avisa a sus polluelos cuando viene el enemigo o cuando viene la tormenta. Esta característica la podemos ver en todos los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió al pueblo de Israel, que a pesar de sufrir persecuciones, rechazos y ser encarcelados, maltratados, seguían alertando al pueblo y llamándolo al arrepentimiento para poderlos cubrir con sus alas de gallina. Entonces, hermanos, los sacerdotes, los profetas tenían la encomienda de cubrir. Vi una imagen en el internet que me llamó mucho la atención de una granja que se quemó. Una granja que se quemó totalmente, y entonces estaban removiendo los escombros, sacando con palas, todo eso, y de repente vieron una gallina bien quemada, bien carbonizada. Entonces la movieron con una pala, y ¿qué creen? Abajo estaban los pollitos vivos. Vivos los pollitos. Es decir, tiene una protección tremenda. No sé cuántos de ustedes conocen la provincia, pero en la provincia hay un ave que se come los pollitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa ave? Un gavilán, le llaman gavilán, ¿verdad? Gavilán pollero. Los gavilanes tienen cierto sonido que hacen cuando van a bajar, y lo primero que hacen las gallinas es hablarle a los pollitos: vénganse a meter por aquí, porque no se los va a llevar el gavilán. Sí, los guarda. Entonces las profecías siempre son para protegernos, para advertirnos de que ya no vemos el mal camino, para hacernos ver que el camino que llevamos no tiene buen destino, que tenemos que cambiar, que tenemos que parar. Pero a veces miramos la palabra de Dios hacia nosotros como una amenaza en vez de una bendición. Nosotros tenemos que cambiar en la recepción del mensaje de los profetas para no sufrir lo que sufrió Jerusalén, ¿verdad? Porque si no obedecemos a tiempo, podemos también tener percances en nuestra vida. Jeremías 29. Jeremías capítulo 20, verso 9. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esto lo estaba diciendo el profeta Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, Jeremías estaba diciendo: yo ya no les voy a advertir a este pueblo, yo ya no les voy a decir que viene destrucción sobre ellos, ya mejor que se mueran. Como a veces
los seres humanos nos desesperamos, ¿verdad? Estamos invite a la gente que busque a Dios y no quieren, y a veces pensamos, pues ya, que se mueran, ¿verdad? Yo me dedico a otra cosa. Pero no es así. Dice que Jeremías sentía un fuego que no lo dejaba callar. Adviérteles, diles. Ese fuego lo debemos tener nosotros para hablarles a nuestros familiares, a nuestros amigos. Hoy nos hemos vuelto muy indiferentes y vemos que la gente va en mal camino, no les advertimos, no les decimos, mira, andas en mal camino, ven, acércate al camino de Dios. No, ya en su vida, que se muera, que se vaya, no se da. Nos desesperamos. La gallina, o la palabra gallina en hebreo es kar, con K, K-A-R, kar, y significa portero, guardián, salvavidas, etc. Eso significa gallina. Su nombre nos indica la función que Dios le delegó a los profetas sobre la iglesia. San Juan 10, 2 y 3. San Juan 10, 2 y 3. Dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, esta porción nos dice que Jesús, que también fue profeta, es la puerta, ¿verdad? Y Él es la puerta para la salvación. Pero también dice que el portero abre. El portero es el profeta, ¿verdad? Para cubrir al rebaño de posibles peligros. Los profetas tienen espíritu de discernimiento de espíritus, y aunque el enemigo venga disfrazado, el profeta lo descubre. Primera de Reyes 14, del 1 al 6. Primera de Reyes 14, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y di a Silo, porque ya está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos eran oscurecidos a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Soy enviado a ti con revelación dura. Entonces, no nos podemos esconder de Dios, hermanos. A veces, cuando vamos al templo, oímos un mensaje y dicen: están hablando de mí. ¿Me conocen algo? Me hablan al tanteo. No, lo que pasa es que no nos podemos esconder de Dios. Aunque venga uno disfrazado, dicen por ahí, ¿verdad? Tenía disfrazada esta mujer, ¿verdad? No nos podemos esconder. Dice la Biblia que la luz de Dios viene y revela. Cuando la mujer samaritana vino y Jesús le dijo: ven, llama a tu marido. Esta mujer samaritana le dijo: no tengo marido. O bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces ella le dijo: pues me parece que tú eres profeta. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién le dio el chisme? Nadie. Él lo sabía por el espíritu de profeta que tenía, ¿verdad? Entonces muchas veces viene un espíritu de profeta en la predicación y nos descubre verdades a nosotros que no nos podemos esconder, ¿verdad? Otra de las funciones de los profetas son hablar con autoridad de parte de Dios. Dios les muestra los acontecimientos futuros y presentes y pasados. San Juan 4, esa es la historia de la mujer que les dije, ¿verdad? San Juan 4, 17. al 19, dice así: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido,
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Tú eres profeta. Otra de las funciones de los profetas es confirmar la doctrina apostólica y reconocen los verdaderos apóstoles. 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. Gracias a Dios. Amén. Dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo estaba diciendo: si tú eres profeta, vas a reconocer que yo soy un apóstol. Es decir, hay un reconocimiento entre ministerios. Nosotros reconocemos a un apóstol. El apóstol que reconocíamos era el apóstol Fermín, que era mi papá, ¿no? También. Pero él se fue con Dios, ¿no? Murió físicamente. Entonces, inmediatamente después se hizo una reunión con todos los pastores del Ministerio Gente de Jesús en toda la República, y se nombró un apóstol para no dejar ese lugar vacío. Entonces Dios puso en el corazón de todos que el pastor Esteban Palau de Reynosa fuera el apóstol. Es el apóstol del movimiento, ¿verdad? de la organización, y él es el que Dios utiliza en cierta forma para que los mismos profetas, que son los pastores y los que hablan de Dios, lo reconozcan, que lo que él habla son mandamientos del Señor. Amén. Otra de las funciones principales es transmitir la visión a Dios al pueblo, la visión de Dios al pueblo. La palabra dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando alguien no acepta una palabra profética sobre su vida, se desenfrena, hace lo que le pegue la gana, no escucha el mensaje. Cuando alguien le dice: mira, tú tienes que reconciliarte con Dios. La iglesia necesita a los profetas para no caer en el hoyo, porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando Jesús abrió los ojos de un ciego, le preguntaron al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó que es un profeta. Que es un profeta. Jesús es el único que ha tenido los 5 ministerios: apóstol, que es nuestro sumo apóstol, ¿verdad? Sumo sacerdote también, es profeta, pero también es evangelista, porque él predicaba. Y con esto vamos a concluir la función del evangelista como alas de paloma. Ya vimos alas de águila, alas de gallina, ahora es alas de paloma. Las alas de paloma representan la cobertura del evangelista, que está tipificado en alas de paloma. Salmo 68, 11 al 3. Salmo 68, verso 11 al 13. Dice así: el Señor daba palabra, había gran multitud de los que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes, ejércitos, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertos de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Bien que fuisteis echados, dice, entre los tiestos, seréis como alas de paloma, dice aquí. Pero estas alas de paloma tienen 2 características: están cubiertas de plata, y también dice ahí, y con amarillez, sus plumas son con amarillez de oro. Hay 2 metales que están mencionados aquí que tienen un significado desde el tabernáculo, ¿verdad? La plata representa redención. ¿Qué representa la plata? Redención. ¿Y qué es la redención? Es el perdón de los pecados. Dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o redención de pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué predica un evangelista?
redención. ¿Qué es el perdón de pecados? Esas se llaman buenas nuevas, dice el verso 11, ¿verdad? Llevan buenas nuevas. El Evangelio se conoce como buenas nuevas de salvación. Dios quiere darnos buenas nuevas, y esas buenas nuevas es el Evangelio de Jesucristo. Y las buenas nuevas es que Cristo murió por nuestros pecados, y que si nosotros nos arrepentimos podemos ser perdonados y ser llamados hijos de Dios. Esas son las buenas nuevas. Hoy escuchamos puras malas noticias. Necesitamos buenas nuevas que traigan los evangelistas, ¿verdad? Los que salgan a las calles a predicar, aunque sean echados como tiestos, dice ahí, Dios les dará, dice ahí, que las plumas, ¿verdad?, de cubiertas de plata y con amarillez de oro. El segundo metal es el oro. El oro representa la divinidad. En el tabernáculo todos los muebles estaban cubiertos de oro, ¿sí? La mayoría eran de madera incorruptible, una madera de acacia muy buena, pero estaban cubiertos de oro. Los querubines, había elementos que eran hechos totalmente de oro, como el candelabro en el tabernáculo, y los querubines que estaban arriba del propiciatorio, ¿verdad?, eran a martillazo y estaban labrados, ¿verdad?, de puro oro, porque el oro representa la divinidad. Es decir, que Dios nos cubra, y que prediquemos la redención que es el perdón de los pecados. Vamos a mirar cómo la plata representaba la redención en el Antiguo Testamento. Génesis 37:28. Génesis 37:28. Dice así: cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Por cuánto vendieron a José? Por 20 piezas de plata. ¿Y por cuántas piezas de plata vendieron a Jesús? Es decir, José es una figura de Jesús, que también fue despreciado por sus hermanos, que también fue llevado delante de los pecadores, pero fue llevado con un propósito, y dice que pagaron 20 piezas de plata por José cuando se le llevaron. Entonces la plata redimía, o la usaban para comprar un esclavo, ¿sí? Los esclavos eran comprados a precio de plata, y nosotros éramos esclavos del pecado, y Cristo nos redimió. Cristo nos compró por su preciosa sangre. Amén. Amén. Por otro lado, la paloma es símbolo de la paz y la reconciliación. La paloma es figura de la paz. En donde quiera que usted vea una palomita es paz, ¿verdad? Hay en banderas, hay en logotipos, hay en muchas partes. Entonces representa la paz, pero también la reconciliación. El ministerio del evangelista es traer salvación a las almas perdidas, extendiendo sus alas para albergar al pecador arrepentido. Génesis 8, 6 al 11. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, ¿quién fue el que le dio el aviso a Noé que el juicio del diluvio había acabado? La paloma. ¿Y quién nos da testimonio a nosotros
que el juicio sobre la tierra está terminando, el Espíritu Santo. También la paloma es figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando fue bautizado, ¿verdad? De forma corporal como paloma. Entonces vemos cómo Noé envió una paloma para ver si las aguas del diluvio se habían secado. Este pasaje es una figura para nosotros, ya que el arca tipifica a la iglesia, de donde el evangelista sale al mundo a traer las almas para Cristo y materiales al arca, y meterlas al arca. También narra el pasaje que la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, pues ya la tierra se había secado, el juicio se había terminado. Esto es figura de que el evangelista anuncia con su boca del evangelio de la gracia de Dios, que son las buenas nuevas, proclamando que el juicio ya se efectuó sobre el Cordero de Dios y que hay una nueva vida para nosotros como lo hubo para Noé y su familia. Noé se salvó metiéndose al arca, y el arca es figura de la salvación. ¿Con quién se metió Noé al arca? Con su esposa, sus hijos y sus nueras. Es decir, Noé luchó por la salvación de toda su familia, no nada más la de él, ¿verdad? Y toda su familia fue salva, pero fue guiado por la paloma, ¿verdad? Cuando ya estaba el juicio, se había pasado. Entonces, vamos a dejar el estudio hasta aquí. Vamos a estudiar la próxima clase las alas que representan al pastor y al maestro, ¿sí? Pero por hoy vimos el apóstol, que está tipificado en alas de ¿qué? De águila. Al profeta, que está tipificado en alas de, y al evangelista, que está tipificado en alas de paloma. Vamos a leer, como para aprendernos de memoria, Malaquías 4:2, y con eso concluimos. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Una última vez. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces el propósito de las alas es traer ¿qué? ¿Traer qué? Salvación. Dios quiere que la gente se salve y usa los 5 ministerios para eso, ¿verdad? Todos tenemos la consigna de predicar la salvación. Y bueno, cuando descubrimos todas esas verdades, nos alegramos, ¿verdad? Saltamos como ovejas, ¿verdad? Como corderos. Así que gracias a Dios por estas figuras, y vamos a darle gracias a Dios en una oración, y vamos a concluir nuestro servicio de hoy. Padre, gracias, porque tu palabra nos enseña claramente el porqué, el propósito por el cual tú pusiste la autoridad dentro de la iglesia, como son los apóstoles, como son los profetas, como son los evangelistas. Que, Padre, muchas veces nos revelan a nosotros nuestra vida, el pecado que a veces tenemos, nuestra debilidad, pero con el único propósito de hacernos recapacitar, de hacernos volver al camino, de hacernos estar en la luz, porque esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero queremos cambiar nuestras obras y hacer obras buenas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, y nos despedimos de los hermanos de la